Ok, lista, ya estoy lista. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Aira Valenzuela. Estoy trabajando con un tema muy importante que para mí yo considero todas las personas deberíamos saber de este tema. Creo que estamos en una época en la que se nos está permitiendo obtener mayor información y también poder lograr la comprensión de esa información. No toda la información que nos llega es fácil de comprender en ciertas etapas de nuestra vida. Sin embargo, creo que es un tesoro, es como un tesoro, algo muy valioso, el podernos enterar con mayor conciencia de toda esa información que se nos ha estado transmitiendo a través de nuestra genealogía. Cuando hablo de genealogía, hablo de esas ramas que existen en nuestro árbol genealógico, que son miles de personas que ya estuvieron antes que nosotros. El simple hecho de saber que venimos de personas, de miles de personas que ya vinieron antes de nosotros, nos pone en contexto algo muy grande a nivel dimensional, terrenal, enorme. Y te voy a decir por qué. Muchos de nuestros ancestros que ni siquiera podemos conocer, porque no podemos, nos han estado enviando información genéticamente en cada línea de vida, en cada línea que, por ejemplo, cuando hablo de líneas, es yo con mis hermanos, hermanas, primos y primas, mis padres con sus hermanos, que son mis tíos y mis tías, mis abuelos con, obviamente, toda la generación de ellos, hermanos y hermanas de ellos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y así pum, pum, va creciendo inmensamente esta ramificación de este árbol. Consideramos esta información importante. Ahí te va. Si hay tanta información y he quedado yo con una información que básicamente siento que me limita en mi vida, esa información tiene que ser reconocida, tiene que ser llevada a la conciencia para darme cuenta que es aquello que limita en mi transitar de esta vida para poderme sentir pleno, saludable, exitoso y que además pueda sentir que soy capaz de mejorar cualquier cosa o empoderarme de cierta manera para poder generar algo diferente a lo que los demás han hecho en mi árbol. Entonces, hay algo dentro de biotransgeneracional que se llama la permisión. Sentir que tenemos la aprobación y la permisión de nuestros ancestros para poder nosotros enfocarnos o acatar nuevas formas de vida y nuevas formas de sentirme exitoso y nuevas formas de relacionarme con los demás, incluso con mis parejas. Y todo esto tiene que ser desde una nueva creación. Biogénesis en sí trabaja en la vida, bio, y la génesis de nueva creación. Entonces es como tú conocerte tanto a profundidad que puedas ser capaz de descubrir, reconocer, agradecer incluso toda esa información, aunque fuera algo muy denso, muy oscuro, muy tenebroso. Y eso es importante porque va a poder desfragmentar las estructuras de mis creencias limitantes que no me han permitido llegar a donde quiero llegar, simplemente eso. Cuando hablo de éxito, cuando hablo de riqueza, cuando hablo de salud, siempre voy a gestionar el árbol genealógico porque es el único informante que me va a dar las respuestas para yo poder hacer los cambios que requiero en mi vida y poderlos hacer en mi entorno. Si yo soy capaz de llevarlos a la conciencia, transitar o transmitir la información que tengo guardada en el inconsciente, que se guarda a niveles muy profundos, si yo hago o soy capaz de descubrirlos y de verlos desde otra perspectiva, obviamente cuando llevan a la consciente, sabré entonces cómo yo prácticamente cambiar mi forma o mi estructura de pensamiento y de acción ante la vida. Hay algo que quiero contarte porque es algo que tuve oportunidad
de leer para poder comprender lo poderosa que es la mente cuando se cree cuando tiene una creencia y cree fielmente en ella. Biológicamente, la creencia nos va a afectar en todo nuestro cuerpo, porque voy a mencionar si yo tengo la creencia de que las mujeres no son capaces de sostener una familia porque tienen que estar obligadamente al servicio del sistema familiar en contexto a los hijos, al marido, etcétera, yo voy a enfocar solamente mi creencia en eso y quizás muy probablemente lo pueda vivir hasta como un sacrificio. Me sacrifico por la vida de mi familia porque eso me honra. Pero ¿quién te dijo que esa creencia de sacrificarse no ha sido gestionada y además esa creencia de sacrificarte te hace mejor persona? Cuando nosotros sabemos gestionar todos estos puntos en nuestra vida, empieza a haber una especie de realidad diferente que puede ser compartida a través de mis acciones y de mi pensamiento que es tan poderoso. El pensamiento tiene un poder único y tiene el poder más grande que tenemos los seres humanos. Por eso, el cuidar nuestra mente, el saber con quién compartimos nuestros proyectos, el saber de quién aprendemos en nuestra vida para poder estar generando lo que queremos realmente o hacer los cambios que queremos realmente para seguir transformando o encaminando nuestra vida de manera distinta, esto es muy poderoso. Esta es la manera más poderosa en la que podemos lograrlo. Ahora, si yo ni siquiera me he gestionado, ¿cómo puedo hacer esos cambios? ¿Cómo puedo revertir algunas enfermedades? ¿Cómo puedo revertir las carencias familiares? ¿Cómo puedo revertir que mis negocios sean mucho más prósperos? ¿Cómo puedo revertir que mis relaciones tengan siempre un buen cierre o saber poner límites o el simple hecho de integrarme en contexto al entorno en el que yo me muevo? Y tiene que ver mucho con tus temas emocionales, tus creencias fundamentales, que son las creencias que adquirimos desde que somos muy pequeños. Esas son las que de inicio nos van formando. Y después tenemos las creencias de nuestra genética o que lo vas a aprender en biotransgeneracional, todo aquello que epigenéticamente está integrado en nosotros, que muy probablemente también nos envuelve en un sistema de creencias a niveles históricos. Otras son aquellas creencias que tenemos muy profundamente heredadas álmicamente con específicos ancestros, porque te puedo dar y vas a aprender en biotransgeneracional cómo yo puedo reconocer un patrón heredado que no necesariamente es mío, pero que siento la obligación de cargarlo para en algún momento, si me es posible, repararlo. Y cuando digo repararlo, me refiero a hacerlo diferente y de una mejor manera. Esto lo aprendemos durante todo nuestro seminario, que van a ser son dos seminarios principales, los otros dos son para personas que quieran prepararse como acompañantes en biogénesis a través de todos los temas de comprensión de biotransgeneracional. Todo esto nos lleva a sentir que podemos tener una mayor estabilidad. Incluso, te voy a decir algo bien importante, una fuerza y una fortaleza y una claridad que puede hacer que podamos enfrentar ciertos miedos o ciertos programas que ya les podemos poner punto final para hacerlo diferente. Eso es lo único que se requiere realmente. Últimamente me han llamado muchas personas con el tema financiero y otro con el tema de las relaciones. Hay algo que es bien importante y que quizás muchas personas no te lo dicen. Tienes que ser muy honesto, incluso cuando estás tomando este seminario, porque eso te va a permitir a ti generarte una comprensión mayor acerca de esto. Muchas veces está en juego dentro de nosotros
el ego. El ego lo tenemos todos y hay que saber aprender a vivir con él y dominar esa parte de nuestro ego, ¿no? Que nos hace creer que aparentar es lo que vamos a hacer y no realmente el poder nosotros ser quienes somos. Esta vida nos está como obligando a ser más que a pretender ser. Así es que no hay manera de engañarnos porque en esta época se nos van a presentar diferentes formas y vivencias, circunstancias, situaciones en las que nos van a empujar a ser nosotros desde nuestra autenticidad. Y eso le ha costado mucho trabajo a las memorias de nuestro árbol. Ahora, te quería contar algo con lo que puede estar de alguna manera explícitamente hablando, ligada una creencia. Y te voy a platicar una historia que tuve la oportunidad de leer hace no mucho tiempo. Había un científico en Phoenix que quería probar algo y chistosamente nadie quería someterse al nivel de prueba que él quería hacer porque en esa prueba corrían el riesgo de perder la vida. Aunque cuando te cuente el final vas a quedar a lo mejor un poco más reflexivo. Este científico, queriendo y tratando de probar esta teoría, necesitaba voluntarios, o por lo menos un voluntario, que pudiese llegar hasta las últimas consecuencias en esta prueba. Y por fin encontró uno que era un preso que estaba condenado a la silla eléctrica y que él fue el único que dijo que sí porque pensaba que si de alguna u otra manera iba a morir, pues lo podía hacer haciendo tratando de comprobar esta teoría de este científico. Y este científico, cuando contacta con este preso que estaba en San Luis, Missouri, el científico le propone al condenado, al que estaba condenado a la silla eléctrica, que sería un experimento en el cual consistía en hacerse un pequeño corte muy cercano a una vena, muy cercano al pulso, y que él no iba a darse cuenta porque no iba a poder ver su mano y a él lo tenían de alguna manera acostado en una camilla con su mano hacia abajo y él no podía ver absolutamente nada. Él lo único que podía hacer era escuchar cómo caía gota a gota la sangre de su cuerpo. Pero debajo de su camilla había una bolsa de suero que tenía una especie de medidor como lo que hacen para poner los sueros, que le estaba permitiendo caer en líquido del mismo suero para que el preso escuchara cómo caía cada gota de sangre. Él iba a creer todo el tiempo que iba a caer cada gota de sangre y él se puso a contar cada gota de sangre que supuestamente salía de su cuerpo. Con el paso del tiempo, él empezó a escuchar que las gotas que iban cayendo eran cada vez más lentas. Entonces él daba o asumía que su sangre se estaba ya terminando. Finalmente, el corte realmente había sido muy superficial. Sí hicieron un corte, pero nunca para que le saliera sangre. Sin embargo, él empezó a escuchar ese goteo constantemente y él realmente creía que era su sangre. Entonces el científico empezó ahí su prueba realmente, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? Al ir pasando los minutos, el semblante del preso empezó a ser muy pálido. Y esto fue considerado como algo que fue actuando en su parte psíquica y en su parte orgánica. Estaba actuando en su parte psíquica de una manera tan clara, tan poderosa, que lo llevó al cuerpo, al orgánico, al físico. Y siempre he pensado
que la mente no tiene límites cuando se logra engañar a sí misma. Y peor aún, cuando no entiendes las cosas y se fabrica uno algo que puede ser o entenderse como muy fuerte o poderoso, que puede transgredir nuestra seguridad o nuestra vida. Y cuando vemos cosas y lo tomamos de repente como algo difícil de entender, nos hace creer que es difícil y que no tenemos el control sobre nada. Y eso es algo bien importante que hay que trabajar nosotros en nuestra mente. ¿Has escuchado el dicho donde dice que todo tiene una solución? En realidad sí, todo tiene una solución. Y luego te dicen que todo tiene una solución menos la muerte. Y a veces la muerte es una solución. Así es que, de alguna u otra manera, este preso sabía que iba a ser mucho menos doloroso irse desangrando poco a poco sin dolor hasta que se quedara desmayado, perdiera el conocimiento y ¡pum! Quizás tendría que morir. Y bueno, te quiero decir que esta persona, de alguna manera, cuando estaba teniendo esta prueba, dio por hecho que su sangre se había terminado. Al escuchar las últimas gotas, perdió el conocimiento. Y cuando escuchó que ya no había más, ya no se escuchaba más y había perdido el conocimiento, él vivió un infarto y falleció con toda su sangre en el cuerpo, porque para él fue muy angustiante y fue muy poderosa la forma en la que fue trabajada su mente. Así es que te cuento esta historia porque hay muchísimas personas que están siendo afectadas de manera colectiva y ante eso hay que tener una fortaleza y una mente muy distinta al colectivo. Estamos al servicio y recibimos información de ese colectivo. Pero pregúntate una cosa, si eres parte de ese mismo colectivo que se contamina o ayuda a contaminar a otros, o simplemente has aprendido a darle un lugar a esa información y poder sentir que tú puedes ser capaz de hacer las cosas con tu propia fuerza, con tu propio conocimiento, con tu sabiduría, con todo lo que has aprendido y sabes que puedes modificar una acción aprendida, aunque esté muy profunda. Yo voy a decirte algo. Cuando hay creencias muy arraigadas y esas creencias arraigadas son heredadas de personas que nos amaron profundamente, quizás son más difíciles de trabajar porque hubo amor de por medio y por fidelidad nos acontece a nosotros ser como tú o ser como ellos. Es como mirar y decirles yo puedo ser como tú y hacerlo a lo mejor que tú. Este científico consiguió probar que la mente humana cumple estrictamente lo que percibe y que el individuo lo va a aceptar siempre, ya sea positivo o sea negativo. Esto es algo que va a actuar sobre todo, lo repito otra vez, en nuestra parte psíquica y en nuestra parte orgánica. Siempre he pensado que la mente no tiene límites cuando le engañas a ella misma. Cuando tú mismo engañas a tu mente o cuando tú te quieres contar una nueva historia, llega un momento que hasta te la crees. Y eso es fascinante, pues esta información hay que saberla usar a favor. Y no todas las personas saben usar esta información a favor. Peor aún, cuando no entiendes las cosas y se fabrica todo aquello que podemos entender, porque además tenemos que entender, tenemos que tener un plan mental para poderlo entender, o por lo menos escuchar aquello que a nosotros nos acontece y que nos gustaría escuchar, ¿de acuerdo? Ok, escucha lo que acabo de decir. Aquello que nos acontece o que nos gustaría escuchar. Si yo empiezo a querer escuchar cosas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir positivo, obviamente voy a empezar a entrenar mi mente. Pero si lo hago además consciente y veo de dónde viene o gestiono de dónde viene esta información, la información que me estoy diciendo va a ser triplemente poderosa. Así es que muchas veces en nuestra vida se nos van a presentar situaciones en las que, o problemas en las que podemos llegar a sentirnos muy destrozados
o que sintamos que eso ya no tiene ningún remedio. Y si no tiene ningún remedio, o no le ves un remedio en ese momento, puedes soltarlo, puedes dejarlo ahí y continuar tu vida. De alguna manera, hay personas que eso no lo pueden hacer por ningún motivo. ¿Y qué tipo de persona, a lo mejor, qué tipo de personalidad tengo para continuar mi vida o quedarme atorado en esa impotencia o en esa creencia que me dice no lo ibas a lograr? ¿Ya ves? Nadie lo ha logrado de tus ancestros, nadie ha podido esto, nadie ha podido, todos en casa tienen relaciones conflictivas, amorosas o de familia, o yo también voy a ser alcohólico como mi madre o como mi padre, o yo también estoy repitiendo la misma historia de mi sistema familiar en la área financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta que si tú no te has dado la oportunidad de gestionar esa parte personal tuya, esto va a ser algo que te va a seguir guiando de la misma manera y actuando y viviendo de la misma manera. Cuando nosotros tenemos educación emocional, cuando nosotros sabemos cómo gestionar nuestras emociones, cuando tenemos el conocimiento de todo nuestro árbol genealógico, o lo más posible, porque muchas veces tardamos mucho en conocer historias que no se nos habían sido dichas, son historias que nos van a servir contundentemente para hacer un cambio estructurado. Un cambio estructurado tiene fuerza, un cambio con estructura tiene mucho poder, no te tambaleas, así sea doloroso, esa estructura te va a mantener de pie. Y así sea también alegre, amoroso, empoderado, obviamente también va a ser así. Así es que buscar la parte importante a nivel de nuestras creencias de éxito va a ser algo que tú lo vas a tener que percibir e integrar en ti. Algunas personas me dicen, dame un consejo en cuestión a esto. Encantada te podría dar un consejo, pero sé que no te va a servir de mucho porque de alguna manera tendrías que conocer por qué podría yo hacer esa sugerencia que Zaira me está dando. ¿Por qué me sugiere una cosa o la otra? Definitivamente eso es algo que nos va a llevar a nosotros a gestionar nuestra propia forma de vida y la realidad que estamos queriendo crear o que estamos creando. Muchas veces en nuestra vida, como se nos van a presentar este tipo de situaciones, como ya comúnmente me han estado gestionando esto, posiblemente haya alguien que nos diga que hay una pequeña o posibilidad de revertir esta situación. Yo te puedo asegurar que hay no una pequeña, sino una gran posibilidad de revertir esta información que tenemos, que eso es súper importante. Y que aprenderás a valorar esta información, porque va a ser algo que va a repercutir no nada más en tu vida, sino en los que están a tu alrededor, en tu entorno, en tu equipo de trabajo, en tu familia, en tu tema laboral. Todo esto va a ser algo muy valioso en los recursos que tú puedas llegar a tener. E imagínate que te llega un problema que has tenido muy fuerte de toda la vida, que ha sido algo que has venido arrastrando y que te vuelve a pasar y que te vuelve a pasar, y crees tú que has hecho algo diferente y no has hecho realmente algo diferente, sino que lo has hecho igual, pero con otro tono. Eso es todo, y a lo mejor hasta con otro tipo de personas, pero al final te estás llevando esta información contigo. Así es que podemos revertir, nosotros podemos también decidir a través de toda esta información en hacer o crear una nueva creencia o creer solo lo que somos capaces de percibir e imaginar. Eso es algo que si tú eres capaz de percibir e imaginar realidades diferentes, eso también te va a ayudar muchísimo a hacer ese cambio de estructura en tu sistema de creencias y poder generarte diferentes formas de sentirse exitoso en la vida, en todas las áreas de tu vida. Quien piensa en fracasar, ya fracasó. Y quien piensa en ganar, ya lleva un paso adelante. Ya lleva esa parte en donde se le permite de alguna manera, se permite ir llevando procesos más fáciles en la vida. Así es que esas proyecciones que tenemos limitantes, gestionarlas del éxito, tenemos que ver diferentes facetas. ¿En qué crees tú, número uno, que no eres exitoso? Es el número uno, porque el éxito, digo, algunas veces ya lo he dicho, es esa parte, como lo dice Winston Churchill, que es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Y no es que sea fracaso en fracaso, es que simplemente estamos nosotros aprendiendo una y otra vez. A veces duele, a veces no tanto. Y si duele es porque a lo mejor no me siento bien estructurado. Y si no duele, a lo mejor es porque ya aprendí algo de la vida que no me va a detener de esta manera. Así es que aquello que creo yo en mi vida que me va a generar éxito va a ser todas aquellas herramientas que yo puedo integrar a mi vida para poder hacer esos cambios estructurados mentalmente, emocionalmente y orgánicamente o físicamente para poder llevar a cabo estos procesos. Tiene que estar integrado en todos los niveles conscientes porque creemos que solamente a veces escucharlo nos da un beneficio, pero escucharlos nos lleva al beneficio, pero a después volver a repetirlo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un aprendizaje que llega a lo más profundo de tu ser y de repente hace una especie de explosión o implosión dentro de tu conciencia? Y entonces dice, vaya, yo toda la vida pensé que las mujeres tenían que sacrificarse para ser amadas en casa o para merecerse algo en casa o para ser vista como mujeres. Y eso, francamente, va a ser una creencia, ese es un ejemplo solamente, va a ser una creencia que va a vivir en nosotros porque así fue integrada desde nuestras mujeres, nuestro linaje materno. Eso es algo que va a quedar inminentemente integrado. ¿Y qué pasa con las famosas ovejas negras? ¿Te acuerdas? Muchas personas han comentado acerca de las ovejas negras, ¿no? Cuando eres una oveja negra que rompes con todas las estructuras. Yo creo que sí, muchos de nosotros en nuestro sistema familiar o todos quisiéramos ser la oveja negra, pero la única causa o el único motivo energético por el cual yo no pudiera ser esa oveja negra es por fidelidad o por tener un sentido de pertenencia, el poder pertenecer. Para mí ser exitoso es poder pertenecer al sistema familiar, sea como sea. Si todos si todos en una familia somos gordos y hay un flaco, muchas veces ese flaco puede recibir emociones de rechazo por no ser gordo como los demás o viceversa. Es así como de repente no nos damos cuenta que le estamos siendo infiel al sistema familiar. Pero ¿cómo podríamos comprobar quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto? Jamás te voy a pedir que gestiones quién está o no en lo correcto, sino más bien que es aquello que te hace sentir a ti tranquilo, que te hace sentir capaz, que te hace sentir estructurado y que es aquello que realmente te lleva por un camino donde hay una fortaleza y una estructura para poder liberar programas, creencias, incluso votos, promesas, fidelidades que hayas generado incluso en otras vidas. Las personas que llegamos a creer en estos niveles dimensionales de tener otras vidas, otras conexiones, es también parte de lo que nos gusta trabajar y yo creo que cuando tú descubras que esto es parte también de tu propia vida y de tu propia forma de dimensionar tu presencia en este mundo, eso va a ser muy importante. Y la importancia que tú le des y el valor que tú le des a tu aprendizaje también va a ser algo que va a co-crear un sistema diferente de creencias y vas a poder tú aportar y saberte sentir cómo aportarte a ti. Si tener dinero para ti es éxito, fantástico. Si tener salud para ti es éxito, maravilloso. Si tener buenas relaciones con tu pareja es ser éxito, también es bien válido. Pero ¿no crees tú que podemos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida sabiendo qué es aquello que nos toca o asumir lo que nos toca a nosotros sanar, liberar y llevarlo a la conciencia? Eso únicamente se lleva a cabo a través de aprendizajes. Gestionar nuestro árbol genealógico es una de las herramientas más poderosas. Comprender por qué hay enfermedades mentales, comprender por qué ha habido bancarrotas, comprender por qué hay tantos divorcios, comprender por qué hay tanta violencia en el sistema familiar, por qué no puedo evitar volver a caer en lo mismo y por qué ni siquiera puedo dar un paso más adelante, qué es lo que me detiene. Saber que hay personas en nuestro campo mórfico, que eso lo vas a entender cuando lo explique en tu seminario, saber que esas personas, esa energía que se queda grabada, acumulándose,
por toda la vida y por la eternidad. El campo morfético no lo vamos a poder cambiar, pero a ti sí te toca saber qué hacer, saber qué es lo que se tiene que hacer o se puede hacer para vivir desde esa información en un nivel mucho más elevado, muy diferente. Así es que existe algo también que le llamamos dentro de biotransgeneracional la condenación. Sentirnos condenados o sentirnos en fidelidad. Son palabras distintas que van a hacer que tú estés en el mismo nivel o que puedas trascender a otro nivel. La palabra a nivel terapéutico que tú utilices o que yo utilice contigo, a ti te va a dar un mensaje certero, asertivo y muy claro en tu acompañamiento o también en tu aprendizaje durante mi seminario como yo te vaya llevando. Porque lo que tú a lo mejor no sabes hasta el día de hoy es que las palabras que utilicemos te van a dar poder o te van a mermar ese poder, van a minimizarlo. La palabra hablada es muy importante para que el inconsciente sepa que está fortalecido. Y a veces tenemos palabras que parecen muy buenas, muy lindas, pero que realmente nos retiran mucha fuerza, nos debilitan y nos quitan mucho poder. Todos estos son detalles que si tú empiezas a manejarlos e integrarlos, vas a ver que es muchísimo más fácil cambiar el tema de tu entorno. Todavía he visto a líderes importantes, speakers también, que de repente están hablando y están utilizando palabras que debilitan a miles de personas que los están escuchando. Y se pierde, según se va perdiendo, la información se va velando, pero ahí está. Así es que a lo mejor no te puedo exigir que seas un as del vocabulario que se tiene que utilizar o que se puede utilizar para tener un aprendizaje en torno a la fortaleza, la fuerza contundente que tiene a nivel consciente e inconsciente. Pero sí te puedo decir que cuando tú utilices las palabras correctas para transmitir información, cuando tú te veas a ti mismo como tú realmente eres, cuando seas capaz de ser honesto con tu propia vivencia y cómo deslindarte de ella desde una fuerza más poderosa que se llama amor, en ese momento tú vas a empezar a sentir que el tú que tú llegaste a ese seminario ya no va a ser el mismo tú cuando termines. Y no tengas miedo de eso, porque va a ser un mejor tú después de ese seminario. Y te aseguro que vas a ser contundentemente más capaz de expresarte con las personas. Tú vas a sentir algo. Tú a lo mejor al salir del seminario vas a enfrentar tu vida, ¿no? Tus proyectos, tus procesos familiares, laborales, profesionales, etcétera. O incluso hasta enfermedades. Pero yo te puedo asegurar que no va a ser lo mismo que tú salgas con una contundente vibración sí, vibración cuántica o fuerza cuántica mental, donde tú enfrentes ese mismo tema desde una fuerza y talento que ya vas a tener aquí estructurado perfectamente bien y vas a sentir cómo tus células, tu cerebro se están comunicando con las personas y con tu entorno de una manera tan contundente, sin ninguna duda, que verás el cambio inminente e inmediato. Y eso es mucho poder. Y eso va a hacer que tu vida cambie, obviamente, para siempre. Porque cuando es contundente, no puedes regresar atrás. Imposible. Y, por ejemplo, en una relación de pareja, si sabes que esa pareja es tóxica y no sabes cómo deshacerte de ella porque te gusta mucho el sexo con esa persona o te atrae mucho físicamente, pero te trata o te trata diferente y te agrede y tú lo soportas porque esto te encanta, pero esto es horrible y tú dices, a lo mejor puedo congeniar y puedo llevar esto en marcha y lo puedo equilibrar. No te engañes, no te engañes. Yo creo que puedes tener esto y esto también. Pero esto, donde hay esa falta de respeto, esa agresividad, esa violencia, ese rechazo, esas heridas, estas son las que vamos a trabajar para que tú puedas tener ambas cosas completas. Es como un complemento. Y esto lo hablo solamente a nivel relaciones y viceversa. Puedes a lo mejor tener un extraordinario respeto, relación y todo, muy miguis, muy padre, excelentes acompañantes, pero a lo mejor sexualmente o atractivamente no hay esa atracción. Y podemos trabajar esto
para que esto se complemente y se defina bien cómo quieres relacionarte con esas personas. Esto lo hablo a nivel relaciones de pareja, no, obviamente esto se lleva a cabo en todas las áreas de nuestra vida y eso es lo que a mí me gustaría poder compartir contigo, para que tú cuando te gestiones, a ver, ¿por qué no me han pagado estos clientes? ¿Qué no ha sido en mí aclarado, estructurado, que no he podido emanar esa información? Y de dónde viene esta frustración y de dónde viene contener esta fuerza que no me permite ir por lo mío, tomar lo que es mío. Así es que paso a paso, dentro de Biotransgeneracional hablamos del tema de la venganza, cómo se transmite esa verdadera fuerza que hace que el perdón se lleve a cabo, cosas que a lo mejor ahorita no voy a poder explicar, pero sí que contundentemente sepas que en todas las áreas de nuestra vida podemos llegarnos a sentirnos satisfechos y para mí satisfechos es sentirte exitoso. Y otra parte importante es esa fuerza espiritual que como seres humanos tenemos todos los que habitamos este planeta. Porque antes que nada, sí, yo sí creo que somos seres muy, más que nada espirituales, con energía de vibración de amor. Para mí el amor es espiritual, para mí los ancestros son nuestros informantes y con base a ambas cosas, tú vas a poder gestionar de una manera muy práctica, te vas a hacer mucho más hábil, vas a saber usar tu vocabulario, vas a enfrentar esos miedos que seguramente a lo mejor hay algunos que ni siquiera reconoces y que ya es importante reconocer. A veces le decimos a nuestro inconsciente engañándolo, yo no le tengo miedo a nada, o yo no le tengo miedo al fracaso, o yo no le tengo miedo a la carencia, o yo no le tengo, pero cuando utilizamos pruebas musculares, no sabes toda la verdad que reluce, que sale a flote, y eso nos lleva a nosotros despertar y decir, no, pero yo no le tengo miedo a esto. Cuando tú insistes en no tengo miedo a esto, a lo que sea, y hacemos todos nuestros testeos musculares y gestionamos también para tener respuestas musculares y sin que sean musculares también, cuando tú tienes todas este tipo de respuestas, lo que sucede en el inconsciente es que se choquea y dice, no, acuérdate que tú no tienes miedo a esto, ni al otro, ni al otro. Y entonces, ¿por qué estás sufriendo tanto? Y sufriendo tanto es que, ¿por qué no duermes? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué tienes dolor de espalda? Porque estás estreñido. ¿Por qué te ha venido una parálisis, no? ¿Por qué tu piel está seca, ¿no? O sea, detalles de menos a más. ¿Y por qué un cáncer de pulmón? ¿Y por qué un cáncer de hígado? Que tiene que ver con también temas de proveer, ¿no? Dinero, etcétera. Y el tema de los riñones, ¿no? Ahorita tantas diálisis que hay muchísima gente que también tiene que ver con el dinero. El tema colectivo en nuestro país tiene mucho que ver con el tema de dinero, pero quiero que construyas la fuerza de todos tus procesos en el lugar correcto y que pongas tu aprendizaje en el lugar correcto y que dejes de contaminarlo en el pasado. Así es que esto solamente se hace gestionando y conociéndote a ti mismo a través de tus ramas, de tu árbol genealógico. Creo que esta es la parte que yo quería compartir contigo porque aprender esto te da mucha fuerza. Aprender esto te da mucha paz y empiezas a conectar con personas que realmente están contribuyendo al deseo máximo que tienes en tu corazón, en tu emoción y en tu proyecto de vida. El éxito es algo que ya tienes por nacimiento. Por default, ya somos exitosos. Y eso es una parte que no hemos sabido a lo mejor agradecer y verlo como algo importante en nuestra vida. Te invito a que estés presente en este tipo de aprendizajes. Te invito a que tomes las riendas de tu vida, que cuando sientas que al tomar tú y asumir tú las riendas de tu vida y tu vida misma, sepas que el 95% ya lo tienes en poder tú para poder hacer con tu vida lo que tú realmente quieras. Así es que sí nos vamos a topar con cosas fuertes, difíciles, pero creo que esto amerita un regalo que sea un regalo para ti y para tus allegados, familiarmente, laboralmente y tus descendientes, si es que los tienes. Así es que por mi parte, esto es algo que quería compartir contigo, la importancia de biotransgeneracional, de aprender a gestionarlo, de leerlo, de crearlo. Te vas a divertir, te vas a lo mejor hasta impactar de lo que vas a vivir, lo que vas a aprender,
Pero créeme que va a ser algo que te va a sentir mucho más tranquilo, me vas a poder mandar un mensaje diciéndome, no vas a creer esto, pero estoy durmiendo mucho mejor, se me acaba de quitar el dolor de espalda que tenía acá, aquella persona que me la hizo pasar mal, ahora entiendo qué fue lo que pasó y se me ha simplificado más este tema o el otro, valga, no sé. En realidad podría ahorita alucinar diciéndote tantas cosas, pero sé que va a ser algo que tú mereces saber, conocer, gestionar, leer, vivir y después transmitir, explorando y expandiendo esta fuerte y maravillosa y poderosa información para ti y para los que te rodean. Así es que no sé si ahorita tengan alguna pregunta, estén atorados en algo que yo pueda responder. Yo adelante, no sé si Eric me pueda decir si puedo escuchar aquí algunas preguntas o cómo hacemos esto, o si ya damos por terminado esta charla. A ver. Quedó como muy claro, no. Una cosa, perdón, que se me ha olvidado comentar, no puede, es súper importante que si vas a entrar a integrarte a este seminario, se te va a pedir un requisito súper importante que es traer información acerca de tu árbol genealógico. Ya la tienes que tener lista, así se requiere tiempo para conseguirla. No sé, no importa si es poca o si es mucha, pero que nos sirva como de referencia para empezar a mover esa energía. ¿Qué puede pasar muchísimas veces cuando la transmisión de la información a niveles cuánticos se está dando cuenta a nivel energético del árbol genealógico que tú vas a entrar no a invadir la información, sino vas a entrar a enterarte? Y si no quiere el árbol mismo en la información dártela, va a provocar diferentes situaciones para que o no la encuentres o no te la den o se bloquee, e incluso hasta ponerte las trabas necesarias para que no asistas. Entonces, creo que todos tenemos la facilidad de generar la riqueza que queramos y realmente queremos. Así es que da por hecho que esto va a ser algo que va a permitir que tú generes la riqueza que tú realmente quieras, y te va a poner en una realidad a lo mejor distinta, que seguro va a ser muy distinta, y va a proveerte emocionalmente de la fuerza que requieres para enfrentar cualquier situación o conflicto que venga de frente, que te sepas entero, que te sepas armado, armada ante una situación y que puedas controlar más esa parte emocional que tienes. Eso es lo que quería compartir y veo que no hay ninguna pregunta. Así es que, Eric, igual si quieres, pues podemos ya dar por terminado este panel. Muchas gracias a todos. Que descansen. Buenas noches.